Estudio de la Escuela Sabática para el sábado 10 de abril del 2021. Para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, verso 8. Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión o división. Una célula madura simplemente se divide en dos células hijas. Cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Dotada de intelectos gigantes, salud robusta y longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. Reseña de la semana. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Ahora permítanme leer el comentario para el día sábado 10 de abril. En todo período de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos, a los cuales dijo: «Sois mis testigos». En toda edad hubo hombres piadosos que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron al pueblo las palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriarcas y profetas, todos fueron ministros de justicia. No fueron infalibles, eran hombres débiles, sujetos a hierro, pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. El mundo estaba en su infancia. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más y dijo: «Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra». Génesis capítulo 6, verso 7. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos capítulo 11, verso 7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca,
Multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. El mundo no es más favorable hoy para el desarrollo del carácter cristiano que en los días de Noé. Entonces se había extendido tanto la impiedad, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis capítulo 6, versos 7 al 9. Sí, en medio de esa era degenerada, no era un placer para su Creador. Sí, en medio de esa era degenerada, Noé era un placer para su Creador. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, en una era de pecado y corrupción, y como Noé, hemos de vivir de tal manera que seamos un placer para Dios al manifestar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. En la oración que Cristo elevó a su Padre antes de su crucifixión, dijo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». En la oración que Cristo elevó a su Padre antes de su crucifixión, dijo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal».